Mi hija me arrebató el teléfono de las manos y lo estampó contra el suelo. Con una voz llena de desprecio, dijo, «Ya no necesitarás esto. Yo decidiré qué es lo mejor para ti». La pantalla se hizo añicos en una telaraña de grietas, muy parecido a cómo se había roto mi corazón en los últimos años. Miré a Alexia, apenas reconociendo a la joven que tenía delante. A sus 28 años, tenía los rasgos afilados de su padre y mi mentón terco, pero algo en sus ojos había cambiado, se había endurecido. ¿Cuándo se había convertido mi dulce pequeña en esta extraña controladora? Mamá, ¿estás escuchando siquiera? Por eso precisamente papá y yo necesitamos manejar todo por ti. Estás empeorando, suspiró dramáticamente, agachándose para recoger el teléfono roto. No respondí. ¿Qué sentido tenía? Durante el último año, desde que Robert, mi marido de 30 años, había convencido a Alexia de que mi salud mental estaba decayendo, me habían aislado sistemáticamente de mis amigos, habían tomado el control de mis finanzas y habían vigilado cada uno de mis movimientos, todo mientras yo miraba, silenciosa y cada vez más desesperada. Hacemos esto porque te amamos, continuó Alexia, su voz suavizándose ligeramente. Papá dice que tu paranoia y tu falta de memoria están empeorando. Nos necesitas. Las palabras dolieron porque recordé un tiempo en el que ella me habría defendido de cualquiera, incluso de su padre. Pero Robert siempre había sido persuasivo. Como el asesor financiero más respetado del pueblo, la gente confiaba implícitamente en él, incluida nuestra hija, incluida yo. Hasta que encontré esas transacciones. Necesito descansar, dije en voz baja, mis manos temblando ligeramente. Creo que me acostaré. La expresión de Alexia se relajó. Buena idea. Papá llegará tarde a casa esta noche, una emergencia con las cuentas de los Wilson. Te visitaré antes de irme a cenar con Marcus. Marcus. Su prometido, otro asesor financiero que trabajaba para la empresa de Robert. Lo había conocido 3 veces, y cada vez, algo en su fácil aquiescencia a las historias de Alexia sobre mi estado me inquietaba. Me retiré a mi dormitorio, el único lugar donde todavía me permitían algo de privacidad, aunque sospechaba que habían instalado cámaras en algún lugar. Cerré la puerta y me senté al borde de mi cama, las manos apretadas contra mi cara. A mis 58 años, ya no era joven, pero tampoco estaba perdiendo la cabeza. El declive mental que insistían en que estaba experimentando era su creación, una fabricación cuidadosa que había comenzado poco después de que yo cuestionara a Robert sobre extrañas extracciones de nuestras cuentas conjuntas. Oportunidades de inversión, había explicado con desdén. Nada de lo que necesites preocuparte, Elena. Pero sí me había preocupado. Siempre me había ocupado de las finanzas del hogar mientras Robert gestionaba las inversiones. Esas extracciones, $50.000 aquí, $75.000 allá, eran diferentes a todo lo que había visto en nuestros 30 años juntos. Cuando presioné para obtener detalles, mostrándole los extractos, su rostro se oscureció momentáneamente antes de suavizarse en preocupación. Cariño, discutimos esto el mes pasado. ¿No te acuerdas? El médico dijo que estos lapsus de memoria podrían ocurrir. Pero no lo habíamos discutido, y yo no había visto a ningún médico. Ese fue el comienzo, pequeños comentarios sobre mi falta de memoria, citas perdidas que estaba segura de que no había hecho, llaves y documentos movidos de donde yo los había colocado, las preocupadas discusiones de Robert con amigos y familiares sobre mis episodios. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Había convencido a nuestra hija, a nuestros amigos, incluso a mi hermana, Clare, que vivía al otro lado del país. Mis intentos de explicarme fueron desestimados como confusión o paranoia, más pruebas de mi declive. Metí la mano debajo de mi colchón y saqué la pequeña libreta que había estado llevando, fechas, conversaciones, extractos bancarios que había logrado fotografiar antes de que Robert me bloqueara el acceso a las cuentas. Mi evidencia que nadie creería. Sonó el timbre de la puerta, sobresaltándome. Rápidamente devolví la libreta a su escondite y escuché. La señora Arlo no recibe visitas, escuché decir a Alexia con firmeza. Lo entiendo, pero no estoy aquí para ver a Elena. Vengo a entregar estos documentos financieros para Robert. Una voz de mujer, desconocida, profesional. ¿Puedo tomar eso? Lo siento, pero el señor Arlo me pidió específicamente que esperara y se los entregara personalmente.
Información confidencial del cliente. Me moví silenciosamente hacia la puerta de mi dormitorio, abriéndola solo un poco. Desde lo alto de las escaleras, pude ver a una mujer alta con un traje de negocios impecable parada en nuestra puerta principal, con un portafolio de cuero debajo del brazo. Bueno, no estará en casa en horas, dijo Alexia, la irritación asomando en su voz. Tendrás que volver mañana. La mujer miró su reloj. Ya veo. Quizás podría dejar mi tarjeta entonces, puedo reprogramar. Mientras metía la mano en su bolsillo, sus ojos se desviaron hacia arriba, encontrándose con los míos a través de la estrecha abertura de mi puerta. No hubo cambio en su expresión, pero algo en su mirada, una momentánea agudeza, me hizo paralizar. Aquí tiene, dijo, entregando una tarjeta de presentación a Alexia. Por favor, dígale a su padre que me pondré en contacto. Después de que Alexia cerró la puerta, me retiré de nuevo a mi cama, con el corazón latiendo con fuerza. Algo en esa mujer parecía extrañamente familiar, aunque estaba segura de que nunca nos habíamos conocido. 15 minutos después, escuché los pasos de Alexia acercándose a mi puerta. Mamá, me voy a encontrar con Marcus. Papá debería llegar a casa alrededor de las 9. Hay sopa en el refrigerador si te da hambre. Su voz era más suave ahora, casi la hija que recordaba. Gracias, cariño, logré decir, odiando el temblor en mi voz que ella interpretaría como otro signo de debilidad. Escuché mientras descendía las escaleras, cogía sus llaves y se iba. La casa quedó en silencio, y por primera vez en días, estuve verdaderamente sola. Esperé otros 10 minutos antes de moverme a mi ventana, viendo el coche de Alexia desaparecer calle abajo. Luego saqué mi teléfono de emergencia, comprado hace meses durante un raro viaje sin supervisión a la farmacia, pagado con dinero en efectivo que había estado ahorrando secretamente del dinero del hogar. Tenía una oportunidad para hacerlo bien. Mañana, todo cambiaría. Mis dedos temblaban mientras escribía el mensaje de texto que había ensayado innumerables veces en mi mente, lista. Mañana a las 10 de la mañana trae todo lo que discutimos. Lo envié al único número programado en el teléfono, luego borré el mensaje. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me duché y me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda y zapatos prácticos. Preparé una pequeña bolsa con lo esencial y la libreta que contenía mi evidencia. A las 7:30, escuché a Robert irse a su partido de tenis matutino, un ritual de sábado que nunca se perdía. Alexia no llegaría hasta alrededor del mediodía, siempre dormía tarde los fines de semana. Precisamente a las 9:45, salí por la puerta principal de la casa donde había vivido durante 28 años, cerrándola detrás de mí. No miré hacia atrás. Cuando Alexia viniera a visitarme más tarde ese día, encontraría la nota que le había dejado en mi cama perfectamente hecha. Cuando viera lo que había hecho, sabía que entraría el pánico, no por mi seguridad, sino por lo que estaba a punto de ser expuesto. Me senté en el pequeño café a 2 pueblos de distancia, mis manos alrededor de una taza de té que no lograba beber. La multitud matutina se había dispersado, dejando solo a unos pocos clientes dispersos entre las mesas. Precisamente a las 10 de la mañana, sonó la campanilla de la puerta. La mujer de ayer, la que había entregado documentos en mi casa, entró, recorriendo la sala hasta que sus ojos encontraron los míos. Se movió con confianza, deslizándose en el asiento frente a mí. Elena, dijo, no una pregunta sino una confirmación. Soy Meredith Hansen. De cerca, pude ver que era quizás 10 años más joven que yo, su cabello oscuro mostraba solo algunas hebras plateadas. Sus ojos eran afilados, observadores. Estabas en mi casa ayer, dije, manteniendo la voz baja. ¿Cómo sabías quién soy? Tu hermana, Clare, me contrató. Colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa, Hansen Investigations. Casi derramo mi té. ¿Clare? Pero ella cree que estoy. Creía, corrigió Meredith, hasta que recibió esto. Deslizó un sobresellado sobre la mesa. La letra de Clare lo marcaba como correo devuelto. Con dedos temblorosos, lo abrí. Dentro había una tarjeta de cumpleaños que le había enviado a Clare hacía 3 meses, junto con una carta manuscrita detallando mis sospechas sobre Robert, una carta que en realidad nunca había enviado por correo. Robert la interceptó, susurré, las piezas encajando.
Debe haber estado revisando mis cosas. Meredith asintió. Clare recibió ese sobre hace 2 semanas, reenviado de forma anónima. Me llamó inmediatamente. ¿Pero quién podría? Llegaremos a eso, dijo Meredith, mirando su reloj. Ahora mismo, necesitamos movernos. Tu marido ya ha estado en la casa. Encontró tu nota. Se me encogió el estómago. En mi carta, solo había escrito que necesitaba tiempo para pensar, que me pondría en contacto cuando estuviera lista. No había dicho nada sobre mis sospechas o planes. Aún así, Robert sabría que me había escapado de su jaula cuidadosamente construida. ¿Qué pasa con Alexia?, pregunté, pensando en mi hija. La ha llamado. Ya va camino a la casa. Meredith se puso de pie. Mi coche está atrás. Tenemos mucho que hacer hoy. La seguí hasta un sedán discreto estacionado detrás del café. Mientras conducíamos, Meredith explicó lo que había descubierto en las 3 semanas desde que Clare la había contratado. Tu marido ha estado drenando sistemáticamente cuentas durante casi 2 años. No solo las tuyas, sino también los fondos de los clientes. Es increíblemente cuidadoso, utiliza empresas fantasma, hace que todo parezca inversiones legítimas. Los Wilson, dije, recordando lo que Alexia había mencionado ayer. Dijo que había una emergencia con sus cuentas. La mirada de Meredith se dirigió a mí en el espejo retrovisor. Los Wilson descubrieron discrepancias. Robert ha estado luchando por cubrir sus huellas. Llegamos a un pequeño motel en las afueras de un pueblo vecino. Dentro de una modesta habitación, encontré a mi hermana, Clare, esperando. Elena, se apresuró hacia mí, abrazándome fuertemente. Siento mucho no haberte creído. Debería haberlo sabido. Las lágrimas me picaron los ojos mientras correspondía a su abrazo. Clare siempre había sido mi protectora, mi confidente. Robert había logrado interponer una cuña entre nosotras, pero aquí estaba, cuando más la necesitaba. Hay alguien más que necesitas conocer, dijo Meredith, revisando su teléfono. Debería estar aquí pronto. ¿Quién?, pregunté, secándome las lágrimas. La persona que le envió el sobre a tu hermana. 20 minutos después, un golpe en la puerta anunció su llegada. Meredith la abrió, y yo jadeé. Señora Harlow, dijo Martha Wilson, la esposa de uno de los clientes más ricos de Robert. Habíamos asistido a las mismas funciones benéficas durante años, pero nunca habíamos sido cercanas. ¿Marta? ¿Enviaste la carta? Asintió, tomando asiento en la pequeña mesa. He estado sospechando de Robert durante meses. Thomas, mi marido, confía implícitamente en él, pero noté cambios en los extractos de nuestra cartera. Cuando Thomas lo confrontó, Robert siempre tenía explicaciones que sonaban razonables. Así que empezaste a vigilarlo, dijo Meredith. Sí. Lo seguí una tarde y lo vi revisando tu correo antes de que llegaras a casa. Abrió varias cartas, incluida una dirigida a Clare. La mirada en su rostro cuando la leyó. Marta se estremeció. Supe que algo andaba mal. Marta hizo copias de todo antes de enviar el original a Clare, explicó Meredith. Ella ha sido nuestra fuente interna desde entonces. Mi cabeza daba vueltas. ¿Pero qué pasa con la emergencia de los Wilson que mencionó Alexia? La expresión de Marta se oscureció. Thomas finalmente me escuchó y solicitó una auditoría completa de nuestras cuentas. Robert ha estado tratando de evitar que eso suceda. Tenemos evidencia de malversación, dijo Meredith, abriendo su ordenador portátil. No solo de tus cuentas, sino de al menos 12 clientes. El total se acerca a los $3 millones. Me sentí mareada. ¿Dónde está el dinero? Parte está en cuentas offshore. Parte se usó para financiar una vida secreta que tu marido ha estado construyendo. ¿Qué quieres decir? Meredith giró el ordenador portátil para que me enfrentara. En la pantalla había una lista de propiedades de una casa frente al mar en Costa Rica, comprada hace 6 meses por una LLC que se remonta a Robert. Hizo clic en otra pestaña. Una mujer de unos 30 años me sonrió, con el brazo alrededor de la cintura de Robert. Estaban en la terraza de lo que parecía ser la misma casa en Costa Rica. Se llama Vanessa Díaz, dijo Meredith suavemente.
Han estado viéndose durante casi 3 años. La habitación se inclinó. 3 años. Mientras yo cocinaba sus comidas, compartía su cama, construía nuestra vida juntos, Robert había estado planeando su escape con una mujer más joven, usando dinero robado, nuestro dinero, el dinero de sus clientes. Alexia lo sabe, susurré. No creemos que lo sepa, dijo Clare, apretando mi mano. Pero hay más. Meredith se desplazó a otro documento. Tu declive mental está documentado en los registros médicos del Dr. Phillips. Dr. Phillips. Un nombre que había oído mencionar pero que en realidad nunca había conocido. Nunca he visto a este médico. Eso es porque no existe, dijo Meredith. El número de licencia médica es falso. La dirección de la consulta es una propiedad vacía que Robert posee a través de otra empresa fantasma. Creó un historial médico falso para mí, dije, la magnitud de su traición golpeándome. ¿Pero por qué? Si quería irse, podría haberse divorciado de mí. Debido al acuerdo prenupcial que ambos firmaron, me recordó Clare. Si se divorcia de ti sin causa justificada, no obtiene nada del fondo fiduciario de tu familia. El fondo fiduciario que mis padres me habían dejado. No masivo, pero lo suficientemente sustancial como para que Robert hubiera insistido en gestionarlo durante todo nuestro matrimonio. Había pensado poco en ello a lo largo de los años, confiando completamente en él. Sin embargo, si se te declaraba mentalmente incompetente, añadió Meredith, podría ser nombrado tu tutor. Y tu tutor tendría control total sobre el fondo fiduciario. ¿Y Alexia? Pregunté. ¿Dónde encaja ella en todo esto? Marta parecía incómoda. Su prometido, Marcus. Trabaja para Robert. ¿Está implicado? Aún no estamos seguros, admitió Meredith. Pero esto es lo que sí sabemos. Hace 2 días, Robert transfirió una gran suma a una cuenta a nombre de Marcus. Mi teléfono, el teléfono desechable, zumbó con un mensaje de texto. Miré hacia abajo y sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué es? Preguntó Clare, alarmada. Levanté el teléfono. El mensaje era de un número desconocido. Mamá, ¿dónde estás? Papá encontró tu nota, está frenético. Por favor, ven a casa, solo queremos ayudarte. Alexia, susurré. Ella no puede saber sobre este teléfono, dijo Meredith bruscamente. ¿Cómo obtuvo el número? Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje: si no vienes a casa esta noche, tendremos que denunciarte como desaparecida. La policía te considerará un peligro para ti misma debido a tu estado. Por favor, mamá, no empeores las cosas. Miré la pantalla, dándome cuenta. Robert. No es Alexia. Es Robert, usando su teléfono. Nos está amenazando y nos está haciendo saber que todavía va un paso por delante, dijo Meredith con gravedad. La habitación quedó en silencio mientras todas considerábamos lo que esto significaba. Robert sabía que tenía un teléfono secreto. Estaba vigilando las comunicaciones de Alexia. Y ahora estaba usando mi amor por mi hija para intentar atraerme de vuelta. Marta fue la primera en hablar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, dije, encontrando fuerza en mi enfado, tendemos nuestra propia trampa. El plan se concretó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de horas, Meredith había arreglado todo lo que necesitábamos, haciendo llamadas a contactos cuyas identidades mantuvo confidenciales. Clare y Marta trabajaron junto a ella, cada una aportando sus propias fortalezas a nuestra improvisada sala de guerra. Las miraba con una mezcla de gratitud e incredulidad. Hacía 3 días, había sido prisionera en mi propia casa. Ahora tenía aliados, mujeres fuertes y capaces que luchaban por mí. Necesitas responder al mensaje de Robert, dijo Meredith, devolviéndome mi teléfono desechable. Necesitamos ganar tiempo. Compuse un mensaje cuidadoso: estoy a salvo. Necesito espacio para pensar. Por favor, no impliques a la policía. Llamaremos mañana. Perfecto, asintió Meredith. Lo suficientemente vago como para mantenerlo con la duda, pero lo suficientemente tranquilizador como para que no entre en pánico y haga algo precipitado. ¿Y si rastrea el teléfono?, preguntó Clare. No puede, nos aseguró Meredith. Es un teléfono prepago,
comprado con efectivo. Incluso si tiene contactos en la compañía telefónica, lo máximo que podría obtener es la ubicación general cuando se envía un mensaje de texto, por eso lo enviamos desde aquí, añadió Marta, y luego nos movemos a otro lugar inmediatamente. El teléfono zumbó casi al instante con la respuesta de Robert: Elena, por favor. Alexia está muy preocupada. Lo que sea que te esté molestando, podemos resolverlo. Te amo. Sentí una risa amarga escapar de mi garganta. Es bueno, ¿verdad? Si no lo supiera mejor, le creería. Los sociópatas a menudo son excelentes manipuladores, dijo Meredith con naturalidad. Su falta de empatía les permite mentir sin las señales que la mayoría de la gente tiene. ¿Eso es lo que es Robert? ¿Un sociópata? La idea de haber pasado 30 años con alguien capaz de una decepción tan calculada me hizo sentir vacía. Las etiquetas no son importantes ahora mismo, dijo Clare suavemente. Lo que importa es detenerlo. Una hora después, nos registramos en un motel diferente bajo el nombre de Marta, pagando en efectivo. La habitación era similar a la primera, limpia pero básica, con 2 camas dobles y una pequeña mesa junto a la ventana. ¿Y Alexia?, pregunté mientras nos instalábamos. Era la pregunta que me había atormentado todo el día. ¿Cómo le hacemos ver la verdad? Esa será la parte más difícil, admitió Meredith. Ella realmente cree la historia de su padre sobre tu salud mental. La confrontación directa probablemente no funcionará. Simplemente lo verá como una confirmación de tu paranoia. Necesitamos evidencia que no pueda desestimar, sugirió Marta. Algo tan irrefutable que ni siquiera Robert pueda explicarlo. Los registros médicos, dije de repente. El Dr. Phillips no existe, ¿verdad? Si podemos mostrarle a Alexia que el médico que me diagnosticó no es real, es un comienzo. Meredith estuvo de acuerdo. Pero Robert podría afirmar que estás viendo a un médico diferente, o que estás confundida con el nombre. ¿Qué pasa con las cuentas offshore?, sugirió Clare. Registros financieros que prueban que ha estado robando. De nuevo, podría afirmar que son inversiones legítimas que has olvidado, replicó Meredith. Recuerda, en la mente de Alexia, tú eres la que está confundida. Marta había estado escribiendo silenciosamente en su tableta. ¿Qué tal esto? Nos mostró la pantalla, mostrando la fotografía de Robert y Vanessa en Costa Rica. La infidelidad es más difícil de explicar, pero más fácil de perdonar, dije en voz baja. Si se trata de creer que su padre es infiel o que su madre está mentalmente enferma, ¿qué es más fácil para Alexia aceptar? La habitación quedó en silencio mientras considerábamos el problema. Creo que estamos abordando esto mal, dijo Meredith finalmente. No deberíamos intentar convencer a Alexia directamente. Necesitamos crear una situación en la que ella descubra la verdad por sí misma. ¿Cómo?, pregunté. Usando el manual de Robert contra él. Meredith sonrió sombríamente. Te ha estado manipulando durante meses, haciéndote dudar de tu propia cordura. ¿Y si le damos la vuelta a la situación? Durante las siguientes horas, nuestro plan tomó forma. Era arriesgado, con múltiples partes móviles, pero si funcionaba, Robert quedaría expuesto, no solo a Alexia, sino a todos los que importaban. Esa noche, apenas dormí, mi mente corriendo con todo lo que había aprendido y todo lo que aún estaba por venir. Alrededor de las 3 de la madrugada, me deslicé fuera de la cama y me senté junto a la ventana, observando el coche ocasional pasar por la autopista. No puedes dormir, susurró Clare, uniéndose a mí. Sigo pensando en todas las señales que no vi, admití. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Clare apretó mi mano. Porque lo amabas, porque confiabas en él. Eso no es una debilidad, Elena, es lo que te hace humana. Dejé que me aislara de todos, incluso de ti. Y ahora estamos arreglando eso. Me miró fijamente. Ya no estás sola. Pase lo que pase, recuerda eso. La mañana llegó demasiado rápido. Meredith llegó a las 7 de la mañana con café y pasteles, junto con un hombre de mediana edad a quien presentó como el detective James Fowler. James es un viejo amigo, explicó. Trabaja en delitos financieros. El detective asintió hacia mí. Señora Arlo, Meredith me ha puesto al día. Lo que su marido está haciendo cruza varios límites legales: malversación,
fraude, robo de identidad con esos registros médicos falsos. Pero necesitamos pruebas sólidas, dijo. Sí, y tenemos que actuar con cuidado. Si Robert sospecha la participación de la policía, podría transferir los fondos restantes a algún lugar no rastreable, por eso la reunión de hoy es tan importante, añadió Meredith. ¿Estás lista? Asentí, aunque tenía el estómago revuelto. A las 10 de la mañana, me reuniría con Robert en un parque público, mi sugerencia enviada por mensaje de texto a última hora de la noche. Él había aceptado de inmediato, claramente aliviado de que estuviera dispuesta a hablar. Poco sabía lo que tenía planeado. 2 horas después, me senté en un banco cerca de la fuente central del parque, exactamente donde le dije a Robert que me encontrara. Meredith y el detective Fowler estaban posicionados cerca, fingiendo ser una pareja disfrutando de la mañana. Clare y Marta esperaban en un coche en la entrada del parque. Vi a Robert antes de que él me viera a mí. Estaba escaneando la zona, su habitual confianza evidente en su paso. Cuando sus ojos finalmente me encontraron, el alivio se reflejó en sus facciones. Elena, dijo, acercándose con cautela. Gracias a Dios que estás bien. Permanecí sentada, con las manos entrelazadas en mi regazo. Hola, Robert. Se sentó a mi lado, dejando una distancia respetuosa entre nosotros. Nos tenías preocupados. Alexia ha estado fuera de sí. Sí, pregunté con suavidad. ¿O le has dicho que debería estar preocupada? Su expresión titiló brevemente antes de volver al modo de marido preocupado. No entiendo. ¿Por qué te fuiste así? Si algo te molesta, podemos hablarlo. Eso es lo que estoy haciendo ahora, dije. Hablando de lo que me molesta. Abrí mi bolso y saqué un sobre de Manila, colocándolo entre nosotros en el banco. Los ojos de Robert se fijaron en él, un indicio de cansancio cruzando su rostro. ¿Qué es esto? Evidencia, lo miré fijamente. De todo lo que has estado haciendo. La máscara se deslizó por un momento, un destello de ira rápidamente controlado. Elena, estás confundida. Esto es exactamente por lo que Alexia y yo estamos preocupados. Costa Rica es hermosa en esta época del año, ¿verdad? Interrumpí. Especialmente esa propiedad frente al mar que compraste hace 6 meses. La que visitas con Vanessa. Robert se quedó muy quieto. No sé de qué estás hablando. Creo que sí. Empujé el sobre hacia él. Todo está ahí. Los registros de propiedad, las transferencias de las cuentas de los clientes, los registros médicos falsos del Dr. Phillips. Un doctor que no existe. Su voz se había endurecido. ¿Quién te ha estado llenando la cabeza con estos delirios? ¿Es Clare? Sé que siempre ha estado celosa de nuestra relación. Alto. Mi voz era más baja de lo que pretendía, pero cortó sus palabras como un cuchillo. Se acabó, Robert. Las mentiras, la manipulación, todo. Lo sé todo. Su expresión cambió entonces, el cálculo reemplazando la preocupación. Miró alrededor del parque, luego se inclinó más cerca. ¿Qué quieres exactamente, Elena? ¿Dinero? ¿Un divorcio? Ponle precio. Quiero recuperar a mi hija, dije simplemente. Quiero que sepa la verdad. Robert se rió, un sonido frío que me produjo escalofríos. Alexia cree lo que yo le digo que crea. Cree que su madre está perdiendo la cabeza. ¿En quién crees que confiará? ¿El padre que ha estado cuidándoos a ambas, o la mujer inestable que desapareció sin previo aviso? Averiguémoslo, dije, volviendo a meter la mano en mi bolso. Saqué mi teléfono, no el desechable sino uno nuevo que Meredith me había proporcionado. Pulsé un botón, y la voz de Robert llenó el espacio entre nosotros. Alexia cree lo que yo le digo que crea. Cree que su madre está perdiendo la cabeza. Mientras la grabación continuaba, una figura salió de detrás de un árbol cercano. Alexia se quedó inmóvil, con el rostro pálido, mientras escuchaba las palabras de su padre en su propia voz. Los ojos de Robert se abrieron con auténtica sorpresa. ¿Alexia? ¿Qué haces aquí? Ella no le respondió. En cambio, me miró a mí, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá. Su voz se quebró al decir la palabra.
¿Es verdad? Todo lo que has estado diciendo. Antes de que pudiera responder, Robert se puso de pie. No la escuches. Esto es exactamente lo que te advertí. Te está manipulando, usando grabaciones editadas para ponerte en mi contra. ¿Es real el Dr. Phillips?, preguntó Alexia, su voz más fuerte ahora. El médico que dijiste que diagnosticó a mamá. ¿Existe? Claro que existe. Lo ha visto varias veces. Entonces, ¿por qué?, dijo Alexia, sacando un trozo de papel de su chaqueta. Cuando llamé a la junta médica esta mañana, me dijeron que no hay ningún Dr. Phillips con ese número de licencia en todo el estado. El rostro de Robert se contorsionó de rabia, luego se suavizó rápidamente en una máscara de preocupación paternal. Fue fascinante y aterrador presenciar su transformación, como ver a un actor cambiar de personaje a mitad de escena. Alexia, cariño, dijo, su voz suave y razonable. No sé lo que te ha dicho tu madre, pero estás malinterpretando la situación. El Dr. Phillips podría haber cambiado de consulta recientemente o... Alexia lo interrumpió. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Llamé a todos los Dr. Phillips del estado. Ninguno de ellos ha tratado a mamá jamás. ¿La dirección que me diste para su consulta? Es un local vacío. Observé a mi hija con una mezcla de orgullo y desolación. Había hecho su propia investigación, algo que no había anticipado. A pesar de todo lo que Robert le había dicho, alguna parte de ella había albergado dudas. Los ojos de Robert se movieron entre nosotras, calculando su próximo movimiento. Esto es absurdo. He estado cuidándoos a las dos durante años. ¿Por qué yo? Vanessa Díaz, interrumpí en voz baja. Su cabeza giró hacia mí, los ojos entrecerrándose. ¿Tu novia? ¿La casa en Costa Rica? ¿El dinero que has estado robando a los clientes para financiar tu nueva vida? Metí la mano en el sobre y saqué varias fotografías. Marta Wilson ha sido de gran ayuda. ¿Marta? La compostura de Robert se quebró. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Te ha estado observando, expliqué, desde que notó discrepancias en las cuentas de su marido. Mamá, susurró Alexia, con los ojos fijos en las fotos de Robert y Vanessa. ¿Desde cuándo lo sabías? Sospeché que algo andaba mal durante meses, pero solo supe la verdad completa ayer. Respiré hondo. Tu padre me ha estado manipulando, Alexia, haciéndome a mí, y a ti, creer que estaba perdiendo la cabeza, cuando en realidad estaba robando dinero y planeando irse. Robert de repente se abalanzó sobre el sobre, pero el detective Fowler apareció a su lado, sujetándole el brazo con firmeza. Yo no haría eso, señor Arlo, dijo, mostrando su placa. El color se fue del rostro de Robert. ¿Quién es usted? Detective James Fowler, delitos financieros. Soltó el brazo de Robert, pero se colocó entre nosotros. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas irregularidades en las cuentas de sus clientes. Robert se enderezó la chaqueta, su máscara de abogado deslizándose en su lugar. No hablaré de nada sin la presencia de mi abogado. Ese es su derecho, asintió Fowler. Pero tenemos suficiente para obtener órdenes de registro de sus registros financieros, su casa y su oficina. Quizás le gustaría cooperar ahora. Hágase las cosas más fáciles. Esto es ridículo, espetó Robert. Un malentendido exagerado por mi esposa mentalmente inestable. Alexia dio un paso adelante, colocándose a mi lado. Papá, vi los registros médicos que me enseñaste. Revisé cada detalle. Son falsos. Me mentiste. Por primera vez, la incertidumbre brilló en el rostro de Robert al darse cuenta de que su hija se estaba escapando de su influencia. Alexia, por favor. Todo lo que he hecho, lo he hecho por nosotros, por nuestro futuro. Robando, exigió. ¿Mintiendo? Haciéndome pensar que mi propia madre se estaba volviendo loca. No entiendes, dijo desesperadamente. El dinero de la familia de tu madre está ligado a ese fondo fiduciario. ¿Tuve qué? ¿Tuviste que qué? Pregunté en voz baja. ¿Convencer a todos de que yo era incompetente para poder controlar mi herencia mientras te escapabas con tu novia? Meredith se acercó, colocándose junto al detective Fowler. Señor Arlo,
Hemos estado construyendo un caso en su contra durante semanas. Tenemos documentación de transferencias de cuentas de clientes a entidades offshore que usted controla. Tenemos evidencia de los registros médicos falsificados, y desde esta mañana, tenemos el testimonio de la propia Vanessa Díaz. La cabeza de Robert se sacudió. ¿Qué? Ha sido muy cooperativa, continuó Meredith, especialmente después de enterarse de que usted ha estado malversando dinero. Ella pensó que usted era rico por negocios legítimos. ¿Llegasteis a Vanessa? Su voz era apenas audible. Las autoridades de Costa Rica la detuvieron esta mañana, dijo el detective Fowler. Parece que se sorprendió bastante al enterarse de sus arreglos familiares existentes. Los hombros de Robert se desplomaron momentáneamente antes de que se enderezara de nuevo, sus ojos calculadores. Lo que sea que crean que tienen, no se sostendrá. No diré ni una palabra más sin mi abogado. Está bien, dijo Fowler, asintiendo a un oficial uniformado que se acercaba. Robert Arlo, queda usted arrestado bajo sospecha de fraude, malversación y robo de identidad. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el oficial se llevaba a Robert, me volví para encontrar a Alexia mirándome, su expresión una mezcla de confusión, dolor y horror naciente. Mamá, lo siento mucho, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Le creí. Le ayudé a controlarte. ¿Yo? Su voz se rompió en un sollozo. La abracé, reteniéndola mientras lloraba contra mi hombro. No lo sabías, cariño. Nos manipuló a ambas. Pero debería haberlo visto. La forma en que insistía tanto en manejar tu medicación, en mantenerte aislada, por tu propio bien. ¿Fui tan estúpida? No, dije con firmeza, apartándome para mirarla a los ojos. Confiabas en tu padre. Eso es lo que hacen las hijas. Pero también empezaste a cuestionar las cosas, ¿verdad? Revisaste lo del Dr. Phillips por tu cuenta. Asintió, secándose los ojos. Marcus me dijo que debía confiar completamente en papá, que cuestionar al doctor solo te molestaría innecesariamente. Pero algo no se sentía bien. Hizo una pausa, su expresión endureciéndose. Marcus. ¿Lo sabía? ¿Era parte de esto? Aún no estamos seguros, admití, pero el detective Fowler también investigará eso. Clare y Marta se acercaron con cautela. Alexia se sorprendió al ver a mi hermana. ¿Tía Clare? ¿Qué haces aquí? Ayudando a tu madre, dijo Clare simplemente, dándole a Alexia un abrazo suave. Y esta es Marta Wilson. Ha sido fundamental para descubrir lo que tu padre estaba haciendo. Alexia miró a Marta con creciente reconocimiento. ¿Señora Wilson? Usted y el señor Wilson estuvieron en nuestra casa a cenar el mes pasado. Marta asintió. Fue entonces cuando me convencí de que algo andaba mal. Vi cómo tu padre trataba a tu madre, las constantes correcciones, los pequeños comentarios socavándola. Me recordó a mi primer marido. Tocó el brazo de Alexia suavemente. Los abusadores no siempre usan los puños, querida. Alexia se estremeció ante la palabra abusador, pero no la contradijo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en su lugar. Ahora, dije con firmeza, vamos a casa. Reclamamos nuestras vidas. Los días que siguieron fueron un torbellino de entrevistas policiales, reuniones con investigadores financieros y revelaciones incómodas. Marcus, resultó, de hecho había estado al tanto de al menos algunos de los planes de Robert. El dinero transferido a su cuenta estaba destinado como una tarifa de gestión por ayudar a mantener la ficción de mi declive mental. Alexia estaba devastada. Estaba prometida a alguien que estaba ayudando a papá a manipularte, dijo una noche mientras estábamos sentadas en la sala de estar de nuestra casa, una casa que se sentía tanto familiar como extraña después de todo lo que había sucedido. Él también te manipuló, le recordé, aunque no pude evitar la rabia que me invadió al pensar en cómo Marcus la había animado a dudar de mí, a reportar cada una de mis palabras y acciones a Robert. He sido tan tonta, susurró. Ambas lo fuimos, admití. Pero ahora sabemos mejor. Una semana después del arresto de Robert, Alexia se mudó temporalmente a casa para ayudarme a ordenar el desastre financiero que él había dejado atrás. Con la ayuda de Meredith y el detective Fowler, estábamos desentrañando gradualmente la red de engaño de Robert. Parte del dinero había sido recuperado,
aunque gran parte aún faltaba. Hay algo que necesito enseñarte, dijo Alexia una tarde, con expresión seria. Me llevó a la oficina de su padre en casa, una habitación que había estado evitando. De un compartimento oculto en el cajón de su escritorio, sacó una pequeña libreta negra. Encontré esto ayer, explicó, poniéndomelo en las manos. Creo que deberías verlo. Abrí la libreta, sintiendo que la sangre se me helaba al leer la primera página. Con la caligrafía precisa de Robert había una lista detallada, comportamientos de Elena a documentar, olvidos, mover llaves, cartera, teléfono regularmente. Confusión, cambiar planes sin decirle, luego actuar preocupado cuando no se dé cuenta. Paranoia, mencionar conversaciones que nunca sucedieron. Cada página siguiente contenía entradas fechadas, un registro meticuloso de cómo me había manipulado sistemáticamente durante meses. Las últimas páginas contenían algo aún más escalofriante, una línea de tiempo para que me declararan legalmente incompetente, con Alexia nombrada como cotutora junto a Robert. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de que yo me fuera, totalmente comprometido con el plan. Cita con el juez Morris programada para el próximo mes. Elena mostrando crecientes signos de angustia, momento perfecto. Después de asegurar la tutela, comienza la fase 2. Cerré la libreta, mis manos temblando, no por miedo ahora, sino por rabia. ¿Cuál era la fase 2? Preguntó Alexia en voz baja. Miré a mi hija, viendo la culpa y el dolor grabados en sus facciones. Había sido un peón en el juego de Robert, al igual que yo. No lo sé, dije sinceramente. Pero creo que necesitamos averiguarlo. 6 meses después del arresto de Robert, me senté en la sala de espera del juzgado, alisando la tela de mi nuevo vestido. Las audiencias preliminares se habían prolongado durante meses, pero hoy traería un cierre. Se estaba finalizando el acuerdo de culpabilidad de Robert. ¿Nerviosa?, preguntó Alexia, sentándose a mi lado. Se veía profesional y serena con su traje a medida, aunque pude ver la tensión en sus hombros. Un poco, admití. Pero lista para que esto termine. El detective Fowler se acercó a nosotros, su expresión seria pero satisfecha. Señora Arlo, Alexia. El juez ha aceptado el acuerdo de culpabilidad. Su marido cumplirá 7 años por fraude y malversación, con tiempo adicional por robo de identidad y falsificación de registros médicos. El alivio me invadió. Gracias, detective, por todo lo que hizo. La parte difícil, dijo con una suave sonrisa, enfrentarse a él, requirió verdadera valentía. Después de que se fue, Alexia apretó mi mano. Todavía no puedo creer que descubrimos cuál era la fase 2. Asentí con gravedad. La investigación había descubierto pólizas de seguro que Robert había contratado sobre mí, pólizas que pagarían millones al momento de mi muerte. La cronología de estas pólizas, sumada a su investigación sobre venenos indetectables encontrados en su ordenador portátil, pintaba un panorama escalofriante de lo que podría haber sucedido si no me hubiera escapado cuando lo hice. No pensemos en eso hoy, dije con firmeza. Hoy, nos centramos en seguir adelante. Meredith se unió a nosotros, llevando una carpeta. Los contadores forenses han rastreado casi el 80% de los fondos desaparecidos, informó. La mayoría de los clientes recuperarán la mayor parte de sus inversiones. ¿Y Vanessa?, preguntó Alexia. Cooperando plenamente a cambio de inmunidad, se encogió de hombros Meredith con escepticismo. Afirma que no tenía conocimiento de los crímenes de Robert. No importa, dije. Ella ya no está en nuestras vidas. Al salir del juzgado, sentí que me quitaba un peso de encima. La pesadilla no había terminado por completo. Todavía habría demandas civiles, asuntos financieros que resolver y heridas emocionales que sanar. Pero lo peor había quedado atrás. Mamá, dijo Alexia mientras caminábamos hacia el coche. Hay algo que necesito contarte. El tono serio de su voz me hizo detenerme. ¿Qué es, cariño? Me han ofrecido un trabajo en el departamento del detective Fowler, en defensa de las víctimas, trabajando con personas que han sufrido abuso financiero y fraude. El orgullo me invadió. Eso es maravilloso. Quiero ayudar a personas como nosotras, continuó, sus ojos brillando con determinación. Asegurarme de que sepan que no están solas, ayudarlas a navegar el sistema. Dudó.
Pero significa que no me mudaré permanentemente a casa. Claro, dije, aunque una pequeña parte de mí había esperado que se quedara más tiempo. Necesitas tu propia vida, tu propio espacio. ¿Y tú? Preguntó. ¿Estarás bien sola en esa casa? Hay tantos recuerdos. Sonreí. En realidad, voy a vender la casa. ¿En serio? Parecía sorprendida. Pero has vivido allí durante décadas. Demasiados fantasmas, expliqué. Además, encontré un lugar más pequeño cerca de Clare. Es hora de un nuevo comienzo. Más tarde esa noche, Alexia y yo invitamos a Clare, Meredith y Marta a cenar en mi casa. Una de las últimas comidas que compartiríamos allí antes de que se finalizara la venta. Mientras ponía la mesa en el comedor donde Robert y yo habíamos organizado innumerables cenas a lo largo de los años, reflexioné sobre cuánto había cambiado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Marta, entrando con una botella de vino. Ya casi termino, dije, colocando la cubertería. Gracias de nuevo por todo. Si no hubieras notado que Robert manipulaba mi correo. Desestimó mis gracias. Sé lo que es que alguien te haga dudar de ti mismo. Mi primer marido era un maestro en eso. Dejó el vino, su expresión pensativa. Sabes, cuando te conocí por primera vez en esas funciones benéficas, siempre pensé que parecías un poco contenida, como si te estuvieras reprimiendo. Lo estaba, admití. Robert siempre tenía ideas muy específicas sobre cómo debía comportarme, qué debía decir. Después de un tiempo, se convirtió en algo natural filtrar todo a través de sus expectativas. ¿Y ahora?, preguntó. Sonreí. Ahora estoy descubriendo quién soy sin esos filtros. Es liberador. Sonó el timbre de la puerta, anunciando la llegada de Clare y Meredith. Pronto el comedor se llenó de conversaciones y risas, un marcado contraste con las tensas y controladas cenas del pasado. Un brindis, dijo Clare, levantando su copa mientras terminábamos el plato principal, por mi valiente hermana, que se negó a ser silenciada. Por mamá, añadió Alexia, sus ojos brillando con lágrimas y orgullo, que me enseñó lo que es la verdadera fuerza. Por todas vosotras, repliqué, mirando a estas mujeres que habían formado un inesperado círculo de apoyo a mi alrededor, por ayudarme a encontrar mi voz de nuevo. Después de cenar, mientras nos dirigíamos a la sala de estar para tomar café, noté a Alexia deteniéndose junto a las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Me uní a ella, mirando las imágenes cuidadosamente seleccionadas de nuestra vida familiar perfecta. Es extraño, dijo suavemente, mirando estas fotos ahora. Puedo ver lo controlado que estaba todo. Como papá nos colocó exactamente como él quería, se aseguró de que cada imagen contara la historia que él quería contar. La familia perfecta, murmuré. Siento mucho no haberlo visto antes, dijo, girándose hacia mí. Cuando empezaste a cuestionar las cosas, simplemente acepté la explicación de papá de que estabas confundida. Debería haber. Interrumpí suavemente. Hemos pasado por esto. Tú también fuiste manipulada. Lo importante es que cuando tuviste motivos para dudar, investigaste. Encontraste la verdad. Asintió, aunque pude ver que la culpa aún persistía. ¿Has pensado en lo que harás después, además de mudarte? En realidad, sí. Sonreí, sintiendo una ráfaga de emoción. Vuelvo a estudiar. ¿Estudiar? Alexia parecía sorprendida. Para mi maestría en Historia del Arte. Empecé el programa antes de conocer a tu padre, pero nunca lo terminé. Había sido una de las primeras cosas que Robert había desaconsejado sutilmente después de nuestro matrimonio, sugiriendo que no era práctico, que yo debería concentrarme en construir nuestro hogar. Mamá, eso es increíble. Alexia me abrazó fuertemente. Serás brillante. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi dormitorio, mirando los espacios vacíos donde antes estaban las cosas de Robert. La policía se había llevado algunos artículos como evidencia, yo había donado o desechado el resto. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco al abrirlo. Elena, soy David Wilson. Marta me dio tu número. Me enteré de lo que pasó con Robert. ¿Te gustaría que nos encontráramos para tomar un café alguna vez?
Solo como amigos, sin presión. David Wilson. El cuñado de Marta. Un hombre tranquilo y reflexivo que había conocido brevemente en eventos benéficos a lo largo de los años. Un viudo que enseñaba literatura en la universidad local. Recordé sus ojos amables, su genuino interés cuando mencioné mi amor por la historia del arte. Me sorprendí sonriendo mientras escribía una respuesta: un café suena maravilloso. ¿Qué tal el martes? Dejando el teléfono, me dirigí a la ventana y miré el cielo nocturno. Mañana traerá más reuniones con abogados, más papeleo, más pasos en el largo proceso de desvincular mi vida de la red de engaño de Robert. Pero por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. 3 semanas después, me encontré en la casa vacía por última vez. Los muebles habían sido vendidos o trasladados a mi nuevo apartamento. Las paredes estaban desnudas donde antes colgaban fotos familiares. Mis pasos resonaban en las habitaciones vacías. Caminé por cada espacio, no con tristeza, sino con una sensación de finalización. Esta casa había sido tanto prisión como hogar para mí. Ahora pertenecerá a una joven familia, ansiosa por crear sus propios recuerdos dentro de sus paredes. En la cocina, donde había preparado miles de comidas, donde Robert había comenzado a criticar mi falta de memoria cuando no encontraba objetos que él había extraviado deliberadamente, coloqué un pequeño sobre en el mostrador. Dentro había una nota para los nuevos propietarios, deseándoles felicidad y armonía en su nuevo hogar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alexia: esperando fuera cuando estés lista. ¿Todo bien? Solo me despido. Ya salgo, respondí. Mientras caminaba hacia la puerta principal, me encontré con mi reflejo en el espejo del pasillo, el último objeto que aún colgaba de las paredes. Me detuve, estudiando a la mujer que me miraba. Mi cabello tenía más canas que hace 6 meses, y las finas líneas se habían profundizado alrededor de mis ojos, evidencia tanto del estrés como de la risa recién encontrada. Pero había algo más allí también, una firmeza, una tranquila confianza que había estado ausente durante tanto tiempo que había olvidado que alguna vez fue parte de mí. Adiós, dije suavemente, a la casa vacía, a la mujer que había sido, a la vida que estaba dejando atrás. Salía el brillante sol de primavera, donde Alexia esperaba junto a su coche. A su lado estaban Clare, Meredith y Marta, mi improbable círculo de guerreras. ¿Lista?, preguntó Alexia, tomando mi bolsa. Miré hacia atrás la casa por última vez, luego me giré hacia las mujeres que me habían ayudado a recuperar mi vida. Lista, dije, y caminé hacia mi futuro, sin mirar atrás.